Buenos días. Bienvenidos los hermanos que se incorporaron durante la alabanza. Y bienvenidos también a los amigos y hermanos que nos sintonizan en nuestras redes sociales. Y bueno, hermanos, es siempre, creo que se escucha hasta bastante repetitivo, pero una bendición vernos un domingo más. Estamos aquí porque al Señor le place. Porque Él en su infinita misericordia, en su infinita bondad, aún nos quiere tener con vida, hermanos. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un pasaje quizás bastante conocido, pero es un libro que no es muy leído. Y mientras yo leí, hermanos, este pasaje, vamos a leer en unos minutos, yo me ponía a pensar sobre la complejidad que tienen muchas profesiones o muchos oficios. Todas las profesiones o oficios, hermanos, tienen un grado de complejidad, por eso son trabajo. Si no fuera trabajo, pues no costara. Y me ponía a pensar de que quizás a raíz de la pandemia muchos trabajos evolucionaron o muchos nuevos trabajos surgieron. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajamos desde casa, los que trabajamos quizás en el área del desarrollo de software, aquellos que tienen tiendas en línea, y hay trabajos que se quedaron ya desde casa o desde un lugar remoto para siempre. Sin embargo, hermanos, hay trabajos en los cuales pues no se puede aplicar la modalidad. Por ejemplo, un chofer, un motorista, no puede trabajar desde casa, tiene que salir. Y yo me ponía a pensar en el área de la salud. Para tomar muestras médicas, para tomar muestras de sangre, no pueden hacerlo desde casa, a menos que llegaran a su casa, pero toca salir. Un médico tiene que ir al hospital. Un vendedor físico o presencial tiene que salir a las calles a vender. Y hermano, los docentes también. Algunos docentes existe la modalidad en línea, pero la gran mayoría es presencial. Y yo analizaba, y que es todavía más complejo, hermanos, una profesión o un trabajo que se ejecuta de forma presencial. ¿Por qué? Por ejemplo, hermanos, yo puedo estar un día quizás de mal humor, un día triste, un día quizás un poco enfermo, quizás ni me he peinado, con la misma camisa quizás del día anterior, y ninguno de mis compañeros de trabajo se va a dar cuenta, a menos que pidan que pongamos cámara, ¿verdad? Pero uno hace ahí arreglo rápido. Pero ¿qué tal un docente, un doctor, un laboratorista clínico, alguien que atiende un restaurante? Aunque le vaya mal, tiene que ir a dar su cara. Y toca dar la mejor cara. Hay un dicho que dice, toca las del payaso. Que a pesar que se tenga el corazón destrozado, toca ir y sonreír. Me cuesta a mí difícil imaginar, bueno, puede ser que existan, ¿verdad? Pero una maestra de kinder que llegue con la cara enojada. Los niños esperan a alguien contento, a alguien feliz. Muchos es el escape que tienen los niños que en su casa viven en un lugar de gritos, de peleas, y es en la escuela donde encuentran un momento de felicidad y esperan del maestro o del docente, esperan un momento de felicidad. Y hermanos, depende de la profesión, toca aplicar ese dicho que dice, a mal tiempo, buena cara. Y es bastante complicado porque quizás un docente o alguien de las profesiones que yo mencioné puede tener el corazón roto, hermanos, pero toca dar su mejor cara. Así que en esta mañana, hermanos, de lo dicho esto, quiero que abramos nuestras Biblias en Habacuc. Como le mencionaba, este es un pasaje bastante conocido, pero es un libro que quizás poco lo han leído completamente. Solo son 3 capítulos. Y cuando tengan, Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19, hermano. Y cuando lo tengan, pues me contestan con un fuerte amén, para mayor reverencia a la palabra de nuestro Señor. Amén. Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. ¿Lo tenemos todos, hermanos? O esperamos un ratito, digo, todavía páginas por ahí. Habacuc, antes de Sofonías, después de Nahum. Ya vamos a llegar a esos libros. Todavía estamos con los profetas mayores, vamos por Ezequiel, ya dentro de poco, hermanos.
Amén. Si no, pues me escuchan. Si no lo encuentran, me escuchan. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tal cual está escrito. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos das, por este privilegio que me das, Señor, de poder dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Padre bendito. Te pido de manera especial que tú tengas misericordia de todos nosotros, Padre, y que tú me utilices, Señor, para poder comunicar este mensaje que tú quieres dar al pueblo, Padre. Señor, que seas tú, Señor, que tú pongas gracia en mí, Padre, que tú pongas elocuencia en mí, Padre, y que, Señor, todo espíritu contrario a ti sea atado y echado fuera, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones, Padre, en nuestra mente, y como siempre lo decimos, Padre, lo más importante es que lo hagamos práctico al momento de salir de este lugar, Padre. En el nombre tuyo, Jesús, lo hemos pedido. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y como ya se publicaba el día de ayer en nuestras redes, en Facebook, el título de esta meditación es, ¿cuál es? ¿Alguien se recuerda? Alegría en la adversidad. Así se llama, alegría en la adversidad. Y hermano, me gustaría hablar un poco de Habacuc. Como le mencionaba, Habacuc es un libro bastante único, bastante peculiar. ¿Por qué? Porque en los 3 capítulos que usted puede leer, usted puede notar que es un diálogo entre el profeta y Jehová, entre el profeta y Dios. Y en los primeros capítulos, especialmente en el 1 y el 2, podemos ver cómo el profeta hasta cierto punto cuestiona y busca ciertas respuestas de parte de Dios. Él trata de comprender la voluntad de Dios en medio de un mundo de injusticia y sufrimiento, al igual como ahora lo estamos viviendo. Pero podemos ver que ya en el capítulo 3 cambia su perspectiva. Y hermanos, nosotros en nuestra vida vamos a tener momentos difíciles o tenemos momentos difíciles. Así como hemos tenido momentos malos, también hemos tenido buenos momentos en nuestra vida. Hemos tenido triunfos, no siempre hemos perdido. A veces hemos empatado, a veces hemos ganado y a veces hemos quedado campeones, ¿o no? Claro que sí. Y hermano, en este año no vayamos tan lejos, no nos vayamos a glorias pasadas, no nos vayamos a glorias del siglo pasado, vámonos a glorias de este año. Este año ha sido de mucha bendición. Muchos comenzaron estudios universitarios este año, otros los culminaron, otros se graduaron, otros agregaron o vienen nuevos miembros a la familia, otros han desarrollado talentos, por ahí una hermana cantó en el teatro, y así, usted póngase a pensar lo que me recuerdo yo. Pero hemos tenido bastante victoria en este año 2023. Tenemos mucho por qué darle gracias a Dios en este año 2023. Pero así como hemos tenido momentos de gozo, momentos de regocijo, momentos en el cual han rodado lágrimas quizás de felicidad en nuestros rostros, también hemos tenido momentos tristes. Y si usted no los ha tenido, gloria a Dios. Pero todos en algún momento de este año hemos tenido dolor, hemos tenido tristeza, hemos llorado y no de alegría, hemos llorado por tristeza. Y hermano, quizás muchos teníamos otros planes para este año 2023. Quizás a algunos nos ha ido mejor de lo que lo habíamos planificado. Todos en diciembre tenemos, o algunos tienen la costumbre de escribir sus propósitos de año 2023. Muchos decían que iban a comenzar el gimnasio, otros que iban a hacer ejercicio, etcétera. Son los más comunes. Pero a algunos le ha ido quizás mejor de lo que habían planificado, pero quizás a otros nos ha ido no tan bien, no de acuerdo al plan. Eso es igual cuando se comienza un negocio. Todos trazamos una meta y quizás en el camino nos puede ir mejor como lo teníamos planeado y a veces puede ir peor. Y puede hacer, hermano, que este 2023 no esté pintando para nada como lo visualizamos o como lo imaginamos en diciembre. Vaya, en la cena de fin de año. Quizás muchos pensamos, en la cena de acción de gracias pensamos, este año va a ser mi año y comenzamos con todo y el gas o la gas se nos acabó en el primer mes. Se nos acabó rápido, hermano. Y yo quiero, hermano, que vayamos nuevamente al versículo
y que veamos qué tan desalentadora es el escenario, o es el escenario que el profeta nos quiere dar. Y me llama la atención, y no crean que estas frases fueron escogidas al azar. Todo lo que está en la Biblia es por un propósito, es porque Dios así lo quiere. Amén. Dice, aunque la higuera, vamos al versículo 17, primera línea, aunque la higuera no florezca. Hermano, los higos eran, y todavía lo son muy importantes, o eran muy importantes en la dieta o en el diario vivir del pueblo de Israel del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué los higos? Los higos eran parte fundamental de la dieta. ¿Sabe por qué? Porque uno, eran dulces. Era un fruto de buen sabor. ¿A cuántos les gustan los higos? Son ricos, ¿verdad? En postres más que todos. Pero hermano, una de las ventajas o uno de los propósitos, o mejor dicho, una de las razones por la cual los higos eran muy importantes en aquel tiempo, era porque se podía hacer mucho con ellos. Variedad de platillos o variedad de usos con los higos. Aparte, hermano, se podían comer frescos y también podían conservarse para una época posterior. Por eso los higos son bastante importantes. Seguimos avanzando. Aunque en las vides haya frutos. Y cuando yo leía este pasaje, hermano, se me viene a mente a mí la parábola de la higuera. Vemos que Jesús lo vuelve a mencionar porque era algo bastante importante, o era del día a día del pueblo de Israel. Y vemos las vides. ¿Se recuerdan el último mensaje que tuve la oportunidad de dar? Hablamos de las vides, sobre las uvas. Hasta pusimos una foto de las uvas. Y nuevamente, ni en las vides haya frutos. Uvas. ¿Cómo son las uvas? ¿O cómo esperamos que sean las uvas? Que sean dulces. Hermano, en aquel tiempo las uvas eran muy importantes porque eran una fuente de hidratación. Ahora yo puedo ir a una tienda, y no quiero hacer publicidad, pero puedo tomar o comprar una bebida energizante, una bebida que me ayude a reponer las sales minerales, ¿verdad? Espero haberlo dicho bien, que hemos perdido. Pero en aquel tiempo, en el desierto, ¿dónde iban a comprar ellos? ¿Dónde iban a encontrar una tienda de conveniencia? Por eso las uvas eran muy importantes, eran fuente de energía. Y ¿sabe qué, hermano? Las uvas eran sinónimo de prosperidad. Y quiero que vayamos rápido, si alguien nos puede leer, tal vez me habilitan un micrófono. En Números capítulo 13, versículo 23. ¿Se recuerdan del viaje de exploración o viaje exploratorio de la tierra prometida? Mano Elmer, ahí ya se lo pasaron, hermano. El micrófono, amén. Números capítulo 13, versículo 23. Amén. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Amén. Y mencionó más frutas. Gracias, hermano. Mencionaron más producto, más fruto de la tierra. Entonces las uvas son sinónimo de prosperidad. Y recordemos que también la uva o las uvas eran una base bastante importante para las bebidas de aquel tiempo. Recordemos que el vino era base de uva, eran los primordiales ingredientes para poder, fermentar un vino o para poder producir un vino. Vamos al versículo, siempre versículo 17, siguiente línea. Aunque falte el producto del olivo. ¿Cuál es el producto del olivo, amados hermanos? El aceite de oliva. Vamos otra vez, son elementos bastante importantes en la vida de los israelitas, del pueblo de Israel en ese momento. Y hermanos, son otros productos, mejor dicho, otro fruto de la tierra que se repite constantemente en la Biblia. ¿Por qué? Porque eran bastante importantes para ellos. ¿Cuántos usos no tiene el aceite de oliva? Tiene muchos. Uno de ellos, quizás primordial, es cocinar y sazonar. Marinaban con eso. Otra importante es que eran fuente de iluminación. Y se me venía a mí a la mente la parábola de las 10 vírgenes. Se les acabó el aceite. Vemos qué importante es el olivo, hermanos. Era un hidratante de la piel. No existían pomadas como las que existen ahora, sino que el aceite de oliva era ocupado para poder humectar. Recuerden cómo eran las condiciones climáticas, cómo era el desierto y su piel era reseca. Entonces con eso se hidrataban. Cuidado de heridas y mucho más, hermanos. Vamos a la siguiente línea. Y los labrados no den mantenimiento. Cuando hablamos de labrado,
hablamos de actividades agrícolas. Esta línea significa, y los labrados no den mantenimiento, es un fracaso en todas las actividades agrícolas. Y yo me ponía a analizar, hermanos, y no sé si cuánto le hemos pensado, hermanos, ¿se imagina que la tierra ya no diera más fruto un día? O un mes no se produjera nada, la tierra no diera nada. Para nosotros es bien fácil ir al mercado o ir a un supermercado y solo tomar una manzana, una sandía, un chile verde, etcétera, y lo llevamos a nuestra mesa, pero no nos ponemos a pensar todo el trabajo que ha hecho la tierra para poder dar ese fruto, el trabajo que conlleva eso, cuidar, por ejemplo, no sé cuántos han sembrado milpa aquí alguna vez, nadie, levanten su mano, claro, el mantenimiento que eso lleva, cultivar arroz, cultivar caña de azúcar, hermano, eso es muy duro, y nosotros fácilmente abrimos la azucarera, ponemos la cantidad de cucharadas de azúcar que usted le ponga al café y no nos ponemos a reparar en eso. Y eso es lo que él menciona. Fracaso en las actividades agrícolas. Siguiente línea. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. No fuente de proteína. Hermano, todo lo que nos plantea en el versículo 17 es un panorama desolador, que no tengan nada. Imagínense nos quedáramos un día sin comida. Hermano, comida es vida, ¿o no? El maíz es vida, dicen. Sin tortillas no se puede vivir. El salvadoreño, hermano, dicen que sin tortillas no puede almorzar. Pero hermano, en pocas palabras, lo que nos pinta aquí el profeta Habacuc es, aunque no tengamos nada. Hermano, deje de comer unos 5 días y me cuenta cómo le va. A menos que sea en el espíritu. No, pero yo digo que no tenga que comer. No, yo digo que no tenga que comer. Ya todos los órganos empiezan a funcionar. Ya no funcionan igual. Y hermano, es como que al salvadoreño le quitaran lo más primordial. ¿Qué es lo que más consumimos los salvadoreños? ¿Qué es lo primero que más consumimos los salvadoreños? Frijoles, ¿o no? Imagínense nos quitaran los frijoles, nos quitaran el arroz, nos quitaran el maíz y todo el producto derivado del maíz, los alimentos derivados del maíz, nos quitaran las gallinas, nos quitaran los mangos, nos quitaran el queso, ¿qué más? La bebida, ¿verdad? Todo tipo, ¿verdad? No quiero hacer publicidad, ¿verdad? Pero esas bebidas que queman al tomarlas. Hermano, cero provisión económica, cero alimento. Alguien que no tenga para comer, se va a morir. Si lo vemos así. Y eso es lo que nos plantea, hermanos. Y esta palabra, hermano, es para todos, tanto para aquel que le ha ido bien en este año, o como le ha ido bien en toda su vida. Si podemos comparar, si nos ponemos a comparar vidas, quizás a uno nos ha ido mejor que a otros, o nos ha ido peor que a otros. Unos nacieron en cuna de oro, dicen, y otros nacieron en cartones, o en hojas de papel. Un decir, hermano, en forma figurada. Pero no todos hemos tenido la misma vida, no todos hemos tenido las mismas oportunidades para poder desarrollarnos. Y esta palabra, hermano, es para aquellos que les ha ido mal o nos está yendo mal, y a todos aquellos que nos ha ido bien o nos está yendo bien, hermanos. Aunque no haya provisión, aunque estemos en la peor situación, hermanos, para todos aquellos es. Y quiero que vayamos al versículo 18. Y dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quizás nosotros no tengamos esta situación tan desastrosa como la plantea el profeta Habacuc. Quizás nuestros problemas no sean de índole económico o por falta de comida. Quizás nuestros problemas son diferentes, hermanos. Pero sea cual sea su situación actual, hermano, el Señor nos dice en esto, en esta mañana, con todo yo me alegraré en Jehová. Es un recordatorio, es un llamado para que nos alegremos en Él, sea cual sea la situación. Y somos humanos, hermano, y lo ideal es que nuestro estado de ánimo no variara, porque nuestro gozo, ¿quién es? Es Cristo. Nuestro gozo está en nuestra salvación, nuestro gozo está en Jehová. Pero somos humanos, hermanos, y nuestro estado de ánimo se ve influenciado por diferentes factores. ¿Por qué se ve influenciado, hermano? Por la estabilidad económica o laboral. Si no tenemos trabajo, hermano,
Dudo mucho que alguien se levante, alguien, ¿verdad? Eso lo puede hacer el Señor, que alguien sin trabajo, alguien que no tenga para comer, se levante y salte y quiera hacer un culto de acción de gracias. Humanamente, en el Señor sí nos podemos gozar y vamos a seguir avanzando en eso. Pero humanamente, hermano, si mi hijo o mi hija me piden una cora de pan y yo no tengo, ¿creen que me voy a sentir feliz? No. Si piden algo del kinder o de la escuela y yo no tengo para darlo, ¿cómo creen que me voy a sentir como papá? Mal. Si mi esposa necesita una medicina y yo no puedo comprársela, ¿cómo me voy a sentir? Triste. La situación sentimental, hermanos. Cuando quizás algunos que ya nunca lo rechazaron, ¿verdad? Bueno. Pero más de alguno alguna vez nos rechazaron, ya sea en el lado amoroso o a veces simplemente un grupo no quería juntarse con uno y uno se puede sentir mal. ¿Cómo se va a sentir un niño que un niño quiere integrarse a jugar fútbol y le dicen vos no jugás? O cuando uno quiere integrarse a un grupo y no lo aceptan, uno se va a sentir triste. Es normal, somos humanos. Hermano, alguien que esté mal de salud no se va a sentir mal. La mejor comida le pueden poner. ¿A cuánto les gusta aquí la carne asada? A mí me gusta, además se lleva platanito, cuajada y todo lo demás. Casamiento, chorizo y todo lo demás. Vaya, hermano. Hermano, si nosotros estamos sanos, una tortilla con queso mareño, Beatriz no conocía ese término de queso mareño, creo que la guachapaneco sí, pero una tortilla con queso nos pueden dar. Y una, azucarada, digámosle, ¿verdad? Y usted está sano y tiene hambre, usted le va a sentir delicioso. Si usted está enfermo y le ponen su platillo favorito, no va a querer ni ver las tortillas, ni el olor va a querer sentir, hermano. Y hermano, cuando uno está sano, uno es más feliz. Cuando uno no le duelen las rodillas, uno es más feliz, ¿o no? Cuando uno no le duele la espalda, uno es más feliz. Cuando uno no tiene acidez, uno es más feliz. Cuando no le duelen los pies, uno es más feliz. Y puedo seguir, hermanos. Y quizás esto yo me ponía a pensar o a recordar, es que ¿a cuántos les gustan los deportes aquí, hermanos? Hermanas no le... bien, está bien, vaya. A todos, ¿verdad? Más de algún deporte les ha de gustar. Y hermanos, ¿cuántos, si gustan me pueden levantar la mano? Yo voy a ser sincero. ¿Cuántos nos hemos sentido tristes porque nuestro equipo alguna vez ha perdido? Yo puedo levantar las dos manos, hermano. Y no tendría que ser así, pero lo hemos vivido. Y mire, hermano, cuando el equipo de uno gana, uno hasta tiene que aprovechar la familia, ¿verdad? Si quieren comer algo rico es el día de pedirle al papá eso, ¿verdad? Que los va a invitar. Si el papá no ha comprado pupusas en toda la semana y el domingo gana el equipo y ustedes le dicen que las compre, las va a comprar. Y hermano, ese es un ejemplo quizás está gracioso, pero usted puede identificar qué cosas le afectan su estado de ánimo. A algunos, si las tortillas son muy delgadas, eso le puede molestar. Si el arroz está muy salado, eso lo puede molestar. Si está un poco masosito, ¿verdad? Eso lo puede molestar. Y así como pueden ser cosas pequeñas, cosas más grandes, como lo mencioné inicialmente, una estabilidad económica o una estabilidad sentimental o familiar, eso nos puede afectar. Y hermano, y esto quiero que usted se lo lleve en esta mañana, es que nuestra alegría no debe estar sujeta a una situación, a una persona, a un trabajo, e incluso ni a un pastor, ni a un líder, ni a un hermano. Y eso yo lo sé, me pueden decir, eso yo lo sé, pero no lo vivimos, hermano. Muchas veces nosotros decimos, tal pasaje van a ocupar para predicar, hasta yo he predicado de eso. Pero ¿será que verdaderamente lo estamos viviendo, hermanos? A veces el Señor nos vive repitiendo el mismo mensaje una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos aprendido. ¿Cuántos estudiantes dicen, y otra vez, Señor, vamos a ver ese tema? Ya lo sabemos, vaya, explíquemelo. Ya no sabe. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Eso pasa en inglés. Otra vez el verbo to be. Vaya, explíquelo, híjole. Y ahí se ve. Nos pasa lo mismo, hermanos. Y hermano, la alegría en el Señor es conforme al nivel de comunión que tengamos con Él. Si yo estoy conectado con el Señor, si mi vida está completamente apegada a Él, si mi equipo pierde, ¿cree que eso me va a afectar? No tendría que ser así. Eso es una pequeñez. Si mi gozo depende del Señor, si las tortillas ya se sienten quizás
un sabor raro, ¿verdad? Tienen un término, ¿verdad? Orisca, dicen, ¿verdad? Eso va a ser una pequeñez en comparación a la alegría o el gozo que el Señor me da. Y si tenemos al Señor, hermano, no nos debe faltar nada. Y vamos a ir rápido a Hechos, capítulo 7, del versículo 59 al 60. Y el Señor nos deja ejemplos de personas humanas, como usted y yo, de carne y hueso, que les daba hambre, que también se alegraron en momentos difíciles. Hechos capítulo 7, del versículo 59 al 60. Tal vez me lo pueden leer alguien, me pueden activar un micrófono nuevamente. Amén. Amén. Dice, y apedreaban a Esteban. Amén. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Amén. Durmió. Hermanos, es el primer mártir que podemos ver en Hechos de la iglesia primitiva. Y podemos ver, hermano, ¿a cuántos les han agarrado la mano con la puerta del carro? A mí me han agarrado los dedos. Y eso es duro, hermano, ¿o no? Si usted va para la playa, hermano, y le agarran los dedos temprano y en ayunas, si usted no anda bien orado, se cancela el viaje, ¿verdad? O usted no va a andar gozoso. Y ahora, hermano, imagínense que lo estén apedreando, como Esteban. Y él todavía tuvo el tiempo de poder hablar con el Señor y no le dijo, hey, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ustedes pueden notar a alguien amargado en ese momento. No. E incluso en el momento de muerte, o previo al momento de muerte, él intercedió por aquellos que le estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque su gozo no se basaba en algo material. Su gozo era el Señor. Y yo creo que a ninguno nos están apedreando. Ninguno estamos en la situación que está Esteban en este momento. Y hermano, así como está Esteban en este momento, hemos conocido en estos últimos jueves que tenemos familia perseguida en otros lados que sí está sufriendo. Y nosotros pequeñeces nos quitan el gozo. Vamos a Hechos 16, siempre en Hechos, capítulo 16 del versículo 25, hermano. Hechos 16, 25. Es un versículo bastante famoso, bastante conocido. Amén. Hechos 16, 25, ¿alguien lo tiene? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Dónde estaba? Gracias. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento y Silas? Estaba en un hotel, estaba en un congreso, estaban en la cárcel. Y no crean que era una celda especial, un sector especial como tienen algunos por aquí, ¿verdad? No, hermano, era un calabozo, era lo más profundo, era lo más detestable que usted se puede imaginar. ¿Usted cree que no habían animales roedores ahí? ¿Se imaginan la humedad que había ahí? Ahí usted le deja usted la creatividad, ¿verdad? Ellos son muy creativos. Traten de imaginarse ese cuadro. Ellos estaban pues con grilletes, estaban en lo más profundo. ¿Ustedes creen que con cariño lo fueron a poner ahí? No. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Cantaban qué? Himnos. Y el Señor me hablaba a mí, hermano, cuando yo armaba este mensaje, es que no debemos esperar el resultado para cambiar nuestra actitud. Muchas veces es necesario cambiar la actitud para poder ver el resultado. Muchas veces hasta hacemos negociaciones con el Señor. Yo respeto cada uno el trato que tiene con el Señor, pero ponemos en juego mi alegría, mi gozo, mi servicio, si yo obtengo el milagro o no. Y como le digo, hermano, muchas veces debemos cambiar la actitud para que todo lo demás se empiece a mover. El Señor quiere ver un mover en nosotros antes de recibir lo que le estamos pidiendo. Y algo que me impactaba a mí, hermano, que Pablo no esperó a ser liberado para comenzar a cantar. Y nosotros no queremos cantar. Ya una vez hemos pasado el problema, pero no imitamos, por ejemplo, a Pablo en esta ocasión, que él estando encarcelado, él estando en lo más profundo, él estando en lo más bajo, tocando fondo, él cantó himnos. ¿Y sabe lo que me impacta? De que todavía él en esta situación
tuvo la oportunidad de influenciar a otros. ¿Y qué es lo que pasa a nosotros, hermanos? Cuando nosotros estamos mal, en vez de ser de bendición para los demás, los alejamos del evangelio. Porque nos empezamos a quejar con el vecino, nos empezamos a quejar con aquel quizás hermano que no viene muy seguido, nos empezamos a quejar con aquel familiar que no quiere saber nada de Dios. Ya ves, ¿y para qué voy a ir a la iglesia si mira cómo estás? Y me gusta este pasaje, hermano, volviendo al 18, Habacuc, versículo 18, segunda línea. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El motivo más grande de la felicidad del cristiano debe ser que alguien murió por nosotros y que resucitó. Y eso lo escuchábamos el día viernes. El motivo más grande del cristiano para estar feliz es que tenemos esperanza de una vida eterna con nuestro Padre, que tenemos salvación. El motivo más grande, o uno de los motivos por el cual el cristiano debe estar contento, es que pasamos de muerte a vida. Tenemos esperanza, hermanos. Si morimos hoy, tenemos una esperanza. ¿O no creen eso, hermano? Claro que sí. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos una esperanza de salvación. Y lo más importante, hermanos, es tener gozo en nuestras vidas. ¿Cuántos se sienten gozosos en esta mañana? Amén. A pesar de todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es la otra parte? Lo más difícil, hermano, es tener gozo genuino. La otra parte es mostrar el gozo que yo tengo. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo debe ser el semblante del cristiano, hermano? ¿Cómo debe parecer el cristiano? Hermano, el cristiano debe reflejar la alegría del Señor. La alegría del Señor viene al amanecer, cambiaré mi tristeza. Y cantamos eso, pero no se ve alegría en nuestros rostros. ¿O sí, hermanos? Decimos Dios le bendiga y con el ceño fruncido. Tenemos que aprender a sonreír más, hasta para hablar. ¿Cómo decir Cristo te ama? Cristo le ama. Y debe ser natural, no debe ser fingido. El cristiano no siempre debe verse enojado. Hermano, es normal que nos enojemos. Imagínese usted que va a ilustrar sus zapatos y va en el bus. O zapatos nuevos y lo patean. En un momento puede sentirse molesto. Somos humanos, hermano. Ahora bien, eso no me debe afectar a mí todo el día. Es normal que nos enojemos. Jesús se enojó. Jesús se molestó cuando vio los mercaderes en el templo. Y ese es tema de otra predicación, otro estudio, porque él se molestó. El cristiano no debe ser arrogante, hermano. Y es quizás una de las cualidades que muchos no podemos ver en nosotros, que a veces nos vemos arrogantes. O por ir con la Biblia bajo el brazo o debajo del brazo, nos creemos superiores a los demás. Y si estamos aquí en este domingo es por misericordia de nuestro Padre Celestial. El cristiano debe inspirar confianza, hermano. Hasta en la mirada usted puede ver a alguien si está bien o está mal. El cristiano debe generar confianza. Y hermanos, en la palabra del Señor dice que los niños buscaban a Jesús. Y eso nos puede imaginar o nos puede dar una mejor imagen de cómo era el semblante de Jesús o cómo era su actitud. ¿Ustedes creen que la multitud lo hubieran seguido si hubiera tenido una actitud siempre de enojado o un semblante enojado siempre? Si los niños se acercaban, hermanos, es porque veían un rostro amable, veían un rostro feliz. ¿Será que eso ven nuestros vecinos en nosotros, hermano? Y algo que yo, hermano, el Señor me hablaba en esta semana, es que debemos imaginar cómo nos ven los otros. En todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, imaginemos cómo nos ven los demás. De hecho, este es un ejercicio para liderazgo en empresas. Dicen, para todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes vayan a decir, imagínense qué va a pensar el otro. Uno a veces puede hacer algo con una intención, pero uno puede dar otro mensaje. Y como cristianos, hermanos, debemos dar esa apertura. Pero a veces, hermanos, quizás un no creyente genera más confianza que alguien que viene a la iglesia. Y eso se refleja en nuestro semblante. Vamos al versículo 19, hermano. Dice,
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, encontrar la alegría o encontrar en gozo en el Señor, eso no es algo que usted solito lo va a lograr, sino que eso lo vamos a lograr en nuestro Padre Celestial. Y por eso hay una esperanza en esta mañana, hermano, que Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él debe ser nuestra fortaleza. Amén. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, se ocupan muchos animales para poder hacer referencia al comportamiento del ser humano o por hacer semejanza con una promesa. Por ejemplo, ¿qué animales recuerdan en la Biblia que se ha comparado con el hombre? La más fácil, hermano, ¿cuál es? Una oveja, un cordero, una hormiga. ¿Qué otra? El búfalo, águilas. ¿Qué otras? ¿Cuál es? El cabrito, el león, el perro, ¿o no? ¿Sí? Los cerdos. ¿Qué más? Y hay muchos más. Ahí se les deja tarea. La serpiente, claro. Y así, la paloma, exacto. Y hay muchos más. Pero en esta ocasión se mencionan a las siervas. ¿Sabe cuáles son las siervas? No, esa sierva con C, hermano. No es sierva con S. Pero parecidos al venado. Las siervas es un venado femenino. ¿Sí? Y dice aquí pies de sierva. Yo me ponía a investigar por qué pies de sierva. Porque tienen una agilidad para correr, tienen mucha gracia para poder desplazarse en terrenos que no son a veces óptimos. Son muy buenos para escalar, son buenísimos o tienen una gran capacidad para poder superar obstáculos. Logran llegar a puntos muy altos que no cualquier animal puede llegar y sobre todo se pueden adaptar a muchas circunstancias, a diferentes terrenos. Y el Señor, hermano, no importa la situación que usted está pasando, Él nos va a dar la habilidad para poder desplazarnos en terrenos que no sean favorables, para poder superar los obstáculos, ya sea, bueno, la mayoría de obstáculos a veces nosotros nos los buscamos, pero Él en su gran misericordia nos ayuda para poder afrontar las situaciones que estemos enfrentando, hermano. Pero para poder lograr esto, para poder tener estos pies como de sierva, debemos confiar plenamente en Jehová. Y me gusta la última parte, repitámosla si gusta. Y en mis alturas me hace andar. Hermano, muchas veces para salir del problema debemos subir. Debemos cambiar o movernos de nivel, cambiar del terreno donde estamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Y eso hablábamos con mi esposa el día de ayer, que muchas veces cuando llega el problema, en vez de subir, bajamos. Y cuando bajamos, nos traemos a otros con nosotros. Y esto es parecido a los aviones. Un piloto, cuando está pasando quizás por una zona de tormenta, ¿qué es lo que hace muchas veces? Sube. Quizás, obviamente no es fácil. Se gasta más combustible, etcétera. Pero a veces es mejor sacrificarnos un ratito, hermano, para poder vivir de mejor forma más tiempo. Quizás nosotros ya nos acostumbramos a estar a un mismo nivel y no queremos subir y por eso estamos soportando lo que estamos soportando. Y esto quiero que usted se lleve, hermanos. Para salir del problema a veces hay que subir y no bajar. Tenemos que buscar a Dios y no buscar otras alternativas que aparentemente son más fáciles, pero nos van a llevar a la muerte. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. ¿Y sabe cuál es el beneficio de subir o de andar en las alturas? Se tiene mejor visibilidad, hermano. Cuando uno está en un lugar más alto, y de hecho esto es para tácticas de guerra, siempre buscaban los puntos altos para poder ver el desplazamiento del enemigo. Si yo veo que viene alguien a atacarme aquí, como estoy en alto, me da tiempo de prepararme. Yo estoy controlando la situación. Pero si estamos abajo, hermano, no vamos a ver ni por dónde vienen las piedras. Tenemos otra perspectiva al estar en un punto más alto de las situaciones. ¿Y sabe qué es lo más importante de estar más alto? Que estamos más cerca de Dios.
Hermanos, yo no sé la situación que usted está pasando en esta mañana. Yo no sé lo que le está quitando el gozo en esta mañana, el gozo de su salvación. Todos hemos conocido en algún momento el gozo del Señor y quizás en esta mañana se ha visto apagado por un factor externo, que no es nada en comparación de lo que es el amor o lo que significa nuestro Padre Celestial, la grandeza de Dios. Y hermano, la pregunta es en esta mañana, ¿qué tan bajo o qué tan alto estamos en esta mañana? ¿Será que a raíz de nuestro problema estamos bajando y en vez de subir y buscar la cúspide, estamos bajando, que hasta escarbando estamos para escondernos más, en vez de buscar el rostro de Jehová? Y hermano, tenemos que aprender a respetar las situaciones de las diferentes personas. Alguien le puede decir lo que te quita a vos el gozo. Cada uno sabe cómo lleva sus batallas, hermano. Y lo que quiero recordarle es que su gozo no depende de alguien. No depende de algo, hermano. Que se va a sentir triste en un momento, por supuesto, somos humanos, Jesús lloró. Vemos cuántas personas de la Biblia se sintieron tristes. Pero el Señor nos recuerda que nuestro gozo no está en nada terrenal, está en Él. Hermanos, aprendamos a encontrar gozo en la adversidad. Aunque no haya nada para comer, hermanos, gloria a Dios si lo tenemos. Aunque no haya nada para vestir o no tengamos la misma camisa, nos toca, hermano. Aunque quizás veamos que las cosas no van avanzando, aprendamos a alegrarnos en el Señor. Recuerde que no somos de esta tierra, hermano. Recordemos que nuestras moradas están en los cielos. Esa es nuestra esperanza, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Ya sean, el Señor nos dé 90 años, nos dé 50 años, nos dé 70, no sé la cantidad de años que nos va a dar nuestro Padre, aprendamos a disfrutarlo. No seamos infelices en esta tierra, hermano. Aprendamos a alegrarnos de las pocas cosas, o en lo poco o en lo mucho que nos dé el Señor, hermanos. Así que en esta mañana yo quiero que usted se ponga de pie. Y agradezco a los amigos y hermanos que se conectaron en esta mañana.